Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar que realizamos desde Fundación Dédalo. Me voy a presentar lo primero para todo aquel que no me conozca. Yo soy Mario Verdonces, soy el responsable técnico de Fundación Dédalo y hoy vamos a hablar o vamos a tratar una temática que cada vez está más en auge, ¿no? Y que nos puede servir para nuestro día a día y para nuestro trabajo. Este webinar lo hemos titulado Herramientas no-code para programar sin código. ¿Qué queremos ver o qué queremos mostrar un poquito en este webinar? Que va a durar 1 hora, pero que podría durar mucho más porque es una temática muy interesante. Entonces, veremos los aspectos más relevantes del no-code, ¿no? Para aquel que no lo conozca, el no-code designa un modo de desarrollo web que favorece las interfaces visuales y el lenguaje humano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tengamos más o menos conocimientos de programación, vamos a poder utilizar herramientas y servicios que nos van a facilitar ese aspecto. Hasta ahora, o hasta hace unos meses, unos años, para, digamos, desarrollar una página web, para desarrollar herramientas web, incluso aplicaciones web, había que tener unos conocimientos de programación, ¿vale? Más o menos, y con respecto a esos conocimientos se podrían hacer unos u otros desarrollos, pero ahora mismo existen ya multitud de herramientas que nos van a permitir o comenzar a desarrollar una página web sin tantos conocimientos o incluso sin esos conocimientos, ¿vale? Por supuesto, cuantos más conocimientos se tenga, no solo de programación, sino de cualquier otra materia, es mejor, ¿no? Para nuestro trabajo. Entonces, nunca vamos a decir que si no se tienen conocimientos es mejor para hacer un trabajo, sino que cuanto más conocimientos se tengan, bien sean de programación o de otras ramas de la informática, va a ser mucho mejor, ¿no? Pero digamos, este enfoque o este no-code va a permitir comenzar rápidamente en el desarrollo de un proyecto web, un proyecto móvil y dejarlo listo para su uso en el mercado profesional, ¿vale? Vamos a conocer algunas de estas herramientas que nos permitirán hacer esto y más. Entonces, sin más, yo ya no voy a quitar más tiempo a nuestro ponente, voy a hacer una breve presentación de nuestro ponente. Hoy tenemos el placer de volver a contar con nosotros a uno de nuestros colaboradores habituales, un profesional en toda regla, como es Juan Luis Pérez Rández. Juan Luis es CEO de La Locomotora Digital, una empresa que se dedica, entre otras muchas cosas, ¿no? a temas de consultoría, marketing digital, diseño web, e-commerce, transformación digital. Toca muchas ramas y damos constancia de que trabaja muy bien. Y es un placer, como digo, tenerlo con nosotros para que parte de ese conocimiento que él tiene nos lo pueda transmitir. Muchas gracias, Juan Luis, por supuesto, como siempre, por estar aquí con nosotros, por compartir parte de tu conocimiento, y te dejo las riendas del webinar para que nos muestres qué es esto de las herramientas no-code, ¿no? Para programar sin código. Muchas gracias, Juan Luis. Muchas gracias, Mario. Siempre cuando me haces estas introducciones tan buenas y demás, tan positivas, te agradezco. Y nada, simplemente hoy vamos en estos 3/4 de hora, un poco que vamos a dedicar a ver un poco, a introducirnos en el mundo no-code. Como comentaba Mario, estas herramientas que han surgido para crear webs y aplicaciones móviles sin saber código, como decía Mario, no quitan o no sustituyen a lo que es la programación pura y dura. Yo creo que son herramientas que sirven pues para, como ahora veremos, pues igual para testar productos para rápidamente. Ha aumentado la demanda de estas aplicaciones, sobre todo por pequeñas empresas o las startups que comienzan el negocio y que rápidamente tienen que valorar o ver si va a funcionar su idea de negocio o no. Entonces, esto, de una manera, cuando antes se realizaba una programación que llevaba mucho tiempo de ejecución, pues sucedía que, evidentemente, pasaba mucho tiempo hasta saber si funcionaba o no. Y esto nos ayuda a saber rápidamente, sin mucha programación, probar algo. Si vemos si prueba, lanzar una web y ver si está funcionando, si nos funciona o no. Aparte de webs y
y lo que son aplicaciones, también ha surgido un montón de herramientas que nos sirven pues, para organizarnos en nuestra agenda, nuestro día a día, para tener bases de datos, es decir, que nos sustituya a nuestro CRM o a nuestro ERP, es decir, que ya ahora veremos. Sin más, os cuento un poco cómo he planteado la charla. La charla va a tener como 4 partes, ¿vale? La primera parte va a ser un poco una introducción a qué es el no-code, es decir, a qué le denominamos, algún dato, veremos. La segunda parte vamos a hablar de las ventajas que nos supone, es decir, qué ventaja nos supone el utilizar este tipo de herramientas frente a otro tipo, ¿vale? La tercera parte ya serán, os he hecho una pequeña selección, ya veremos que hay un montón, igual me preguntáis sobre algún tema, es decir, alguna herramienta que desconozca, porque al final esto es una de las cosas que luego veremos, que aquí la cuestión es ir probando también la que mejor se asemeje a lo que nosotros necesitamos, es decir, que hay un montón que igual no nos valen o no le vamos a encontrar la utilidad, ¿vale? Entonces seguro que hay muchas, yo os he hecho una pequeña selección también de 4 o 5 que son las más comunes y que simplemente vamos a ver algunas pinceladas de ellas porque, digo, el tiempo es limitado, lo que tenemos, entonces sí que vamos a ver unas pequeñas pinceladas y el cuarto tema que veremos van a ser unas pequeñas conclusiones y luego unas pequeñas recomendaciones de si os gusta el tema, pues varias páginas que podéis seguir o alguna newsletter que sería interesante pues que os pudieseis apuntar para obtener un poco más de conocimiento sobre esta temática, ¿vale? Entonces, sin más, comenzamos un poco lo principal de ahora qué es el no-code, ¿vale? El no-code es un movimiento que nació, antes de empezar, como ya ha comentado Mario me irá diciendo si en algún momento tenéis alguna duda o pregunta y lo que os comentaba, haremos unos 3/4 de hora más o menos y dejaremos unos 10-15 minutillos para que hagáis preguntas o para que un poco podamos charlar entre todos o que también igual alguno que ha tocado alguna herramienta pues nos pueda aconsejar y demás. No-code, comenzamos, es un movimiento que nació en Estados Unidos y es todo tipo de herramientas o plataformas con las que se puede trabajar y que no se necesita programación. Esto, aparte que como os comentaba, se utiliza mucho en empresas que parten de cero y que quieren testar sus productos rápidamente. También ha surgido con todo el tema de la pandemia, pues ha aumentado el consumo de este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque hemos pasado de estar en empresas físicamente con una serie de programas que la empresa compraba para tener fijos en las instalaciones, a que cada uno tenía que tener un dispositivo en casa, un ordenador, un portátil fijo y tenía que seguir trabajando. Entonces hay determinadas herramientas, ya no solo lo que hacen web y lo que son para hacer aplicaciones móviles, sino herramientas que veremos que se han empezado a utilizar por toda la demanda que hemos tenido durante la pandemia. Esto, como nos ha cambiado mucho el paradigma, también ya en muchas se ha empezado durante la pandemia, pero se siguen utilizando este tipo de herramientas, porque como os decía, no sustituyen a las otras, sino a veces son complemento, otras veces las utilizamos porque son más fáciles de manejar. Entonces, hay un montón de opciones que nos permiten el utilizar o muchas opciones que nos permiten el utilizar este tipo de herramientas. El no-code algunos no lo ven como una serie de herramientas, sino lo ven como una filosofía, una forma de pensar que permite plasmar tus ideas y pensamientos sin programar una sola línea de código de una manera más rápida. Es decir, ¿qué pasa? Que hay veces que nosotros tenemos una idea, la queremos plasmar y tenemos que llamar a un programador o un diseñador para que plasme nuestra idea. En ese proceso o en ese camino, a veces se pierde información porque lo que uno igual tiene en su mente, luego el trasladarlo a otra persona, pues le cuesta. Es decir, hay gente que tiene muy bien en la cabeza estructurada qué es lo que quiere, cómo lo quiere plasmar, pero luego cuando lo traslada a otra persona, a veces no ve bien reflejado lo que él quería trasladar. Entonces, eso es lo que permite con las herramientas no-code que uno mismo, de una manera sencilla, de una manera fácil, pueda plasmar esas ideas que tiene.
imaginaros, simplemente os pongo un ejemplo. Hay herramientas de no-code que simplemente es recoger datos. Entonces, pero recoger datos que antes llamabas a un programador para que crease una página web con una serie, un formulario que querías destacar un elemento, que dentro de ese formulario qué puntos querías que pusiese, nombre, apellidos, pero que no tuviese nada alrededor, que no tuviese ningún elemento extra que perturbase la visión de esa persona. Pues de esta manera, la propia persona, con una aplicación, por ejemplo, que es Typeform, lo que puede hacer es los propios formularios, coger y él pensar, plasmar. ¿Para qué? Igual para captar simplemente datos de usuarios de que estén interesados en un determinado producto. Para que os fijéis, sin lanzar un producto al mercado, tú puedes saber si con una campaña bien de redes sociales o de presencia digital, ver si un determinado producto, sin haberlo lanzado, tiene adeptos o no. Muchas veces, por ejemplo, el otro día me llegó a través de Instagram una impresora muy pequeñita que simplemente a través tú la programabas con un software que tenía y luego podía imprimir en cualquier superficie y aunque era pequeñita, pero la ibas deslizando y podía hasta una 4, me parece que era la impresión. Están en desarrollo, pero simplemente ya te están pidiendo si estás interesado, cuánto estarías dispuesto a pagar y todo ello en un formulario, sin que el producto en sí esté lanzado al mercado todavía. Por eso os digo que este tipo de herramientas funcionan para testar rápidamente, no necesitar un programador que tarde un tiempo y demás. Por eso, como decía Mario, no es excluyente. Igual luego si hay que hacer una programación grande o hay que hacer gran desarrollo, pues sí que se necesita otro, o no, ¿vale? Es decir, otro tipo de desarrollo, no. También veremos, es decir, hay empresas y veremos en e-commerce, por ejemplo, que están facturando con herramientas no-code mucho más que empresas que tienen una programación a medida y demás. Al final yo creo que, como bien decíamos, la herramienta al final es un medio, no es el fin en sí mismo, ¿vale? Es decir, es que cada uno encuentre cuál es el método, cuál es la fórmula que mejor le puede funcionar o no en ese caso, ¿vale? Como comentaba Mario, que decías, es lo que se conoce como programación visual. ¿Por qué? Porque no estamos programando con código, ¿vale? Y luego se refleja algo, sino que el usuario simplemente está, como veremos en alguna de ellas, que para que lo veáis, está creando como si fuese un diseñador, ¿vale? Es decir, y que está utilizando pequeñas tablas o pequeñas imágenes y pequeños cuadros en los que va encajando, ¿vale? Es como si tuviésemos un lienzo y en función de ese lienzo luego tenemos posibilidades de imágenes, botones y los vamos echando, lo mismo que para una aplicación móvil. Entonces, claro, la forma de programar no es con un código, sino es de una manera muy visual para que... también es verdad que de esta manera lo que se consigue es que claramente tu pensamiento está constantemente pensando en el usuario o el consumidor de esa web. ¿Por qué? Porque tú la estás viendo como si la fuese a ver el propio usuario. Es decir, la estás programando de la manera más o menos que la va a ver el usuario. Entonces, claramente estás viendo que puede encajar mejor, qué usabilidad va a tener. Esto sí que a veces hay también empresas que luego lo programan con mayor programación y demás, pero el primer boceto o esbozo también para los programadores lo hace a través de esto, ¿vale? Es decir, le está haciendo como un mock-up lo más real posible, ¿vale? Es decir, sin una programación total, pero de una manera. Entonces, por eso digo que a veces es como un fin estas herramientas, es decir, digo como un fin en el que esta herramienta será la que se utilice para desarrollar un producto determinado, una tienda online o demás, pero a veces es simplemente el complemento para un desarrollo más complejo. Pero, sobre todo, que nos quede un poco claro que la manera de desarrollar las herramientas no-code son siempre muy visuales a la hora de proceder y siempre valora mucho esa usabilidad por parte del usuario. Me parecía, dentro de esta introducción, que es la primera parte que acabamos ahora, me parecía interesante que marcásemos un poco los datos de Forrester que nos da el mercado de plataformas de desarrollo sin código crecerá a 21,2
1.000 millones de dólares en 2022. El crecimiento está siendo exponencial y ya os digo, durante la pandemia ese crecimiento aumentó considerablemente por lo que hemos hablado, porque cada vez más gente pasaba a realizar sus trabajos en casa, necesitaba determinadas herramientas que valen igual a veces ese tipo de herramientas bastante dinero, y la manera con estas herramientas, no digo que estas herramientas sean gratuitas, pero el coste de estas herramientas para el usuario, normalmente hay una versión free, una versión gratuita con una serie de limitaciones, y luego sí que pagas al mes o al año un determinado precio, pero nada que ver igual con otras herramientas que necesitan un desarrollo o un pago mucho más elevado. Sí que es interesante, que es lo que hablaba anteriormente, es que también nosotros tenemos que medirnos en cuál nos va a aportar valor añadido a nuestro negocio o a nuestra idea que queramos plasmar, y cuáles no, para ver en cuáles desenvolvemos y en cuáles no, en cuál digo pagamos y en cuáles no. Por eso digo que hay en algunas que sí que merece la pena realizar un pago, o en otras no, pero va a ver en función del uso que le demos cada uno a las herramientas. Bueno, sin más, tenemos un poco la idea, esta pequeña introducción de qué es el no-code, es decir, que son una serie de aplicaciones, herramientas, ¿vale? Las que nos van a permitir de una manera visual crear cosas. Vemos que está en auge, en crecimiento, ¿vale? Y ahora, después de esa introducción, decimos, vale, ¿qué ventajas o qué razones nos invitan a utilizar esas herramientas no-code? Es decir, ya tenemos una composición de qué son, qué es el no-code, ¿vale? ¿Qué ventajas me puede aportar o qué razones me puede dar para poder utilizar esa serie de herramientas? En primer punto, lo decía anteriormente, menor inversión. Son herramientas, son programaciones que el usuario el coste que le va a suponer una menor inversión para él mismo, ya para él o para también la empresa, porque, como comentaba anteriormente, menor inversión en este caso que lo que hablaba, es decir, que hay herramientas que aquí también, aparte de que incido mucho en el tema individual, también este tipo de herramientas crea packs, porque sobre todo muchas de estas herramientas, o la mayoría, son colaborativas, que esto es súper importante ahora, y como hablamos con el tema de la pandemia o ya sin pandemia, es decir, porque aunque estemos en la oficina, pero necesitamos colaboración de documentos y demás. Entonces, esto también hay planes individuales y planes empresariales que siempre que hay un volumen determinado, pues sale mejor esa inversión, ¿vale? ¿Qué permiten también estas herramientas? Como bien decía, hay herramientas enfocadas al mundo de la creación de páginas web y la creación de aplicaciones móviles, pero hay muchas herramientas que van a aumentar nuestra productividad. ¿Y cómo es eso? Pues porque va a haber herramientas que veremos, Notion, que luego explicaré un poco por encima, que es como ellos lo cualifican como una navaja suiza, es decir, que tienes un montón de compartimentos. Notion nos permite agregar información, nos permite ser una agenda, nos permite crear un roadmap de los objetivos que nos planteamos, nos permite crear páginas web internas, nos permite también llevar un control comercial, ¿vale? Es decir, que es una aplicación que muchas veces todos pensábamos en una aplicación que pueda tener todo y no tener varias aplicaciones. Pues eso conseguimos con algunas determinadas herramientas que nos agrupan. Pero también hablamos de productividad, uno, en el que nos facilite nuestro trabajo, pero a veces hay momentos en los que, por ejemplo, repetimos tenemos acciones que las hacemos constantemente. Entonces, ese tipo de acciones, pues por ejemplo, como dejar programados cosas en Twitter, aunque se puedan, o como una vez nos agendamos una reunión, pues que nos haga una llamada dejarla programada y demás, pues nos permite también Zapier, que es otra de las herramientas que nos permite automatizar acciones que normalmente, si las vemos, tienen poco valor añadido, pero que nos quitan tiempo. Entonces, con esa herramienta lo que vamos a poder es automatizar acciones comunes y que nos van a permitir
pues ser más operativos. Os pongo un ejemplo que Zapier, por ejemplo, no lo vamos a ver detenidamente porque es que nos llevaría horas, pero por ejemplo también una de las cosas interesantes que tiene Zapier es con un programa que muchos de vosotros conocéis, que es WordPress, que también se puede añadir como que es una herramienta no code, ¿vale? Es decir, porque no necesitas una cierta saber programación para WordPress, pues nos permite si tenemos pedidos que automáticamente nos genere una factura que se la envíe al cliente, que a nosotros nos envíe un email, demás. Es decir, que se pueden hacer un montón de cosas automáticamente, o que le envíe un email al de contabilidad y a nosotros que nos diga cuándo se hace ese envío y demás. Bueno, una serie de cuestiones que es, en el fondo, ¿qué es que estamos haciendo? Mejorando nuestra productividad. Esto que también nos produce reducción de tiempos, sobre todo en el tema de las webs. En el tema de las webs ya vais a ver que crear una web la podemos hacer a través de una plantilla o a través de simplemente nosotros que configuremos, pero si queremos, imaginaros que tenemos un festival y queremos empezar a vender entradas rápidamente, pues de una manera visual y de una manera rápida podemos reducir ese tiempo de espera de cierta programación, reduciendo para que consigamos nuestro objetivo, que es vender más rápido o vender antes, pues que lo podamos trasladar. Entonces, eso sería una de las cuestiones interesantes que nos plantea estas herramientas. También reducimos tiempos, como os decía anteriormente. Si automatizamos determinadas acciones, pues esto va a conseguir que nuestro tiempo sea más amplio para desarrollar otros temas que tengamos. O, como os decía con Notion, con la aplicación que es un poco navaja suiza, si todo lo tenemos integrado en uno, es más fácil que abrir determinados programas y luego juntar la información de un sitio o de otro, ¿vale? Entonces, que lo veamos también como una reducción del tiempo. Siempre, esto lo digo claramente, que a cada uno no le va a valer las aplicaciones que le pueden valer a otro. Cada uno tiene que testar. Lo que sí que os digo es que este tipo de aplicaciones o de páginas y demás, de herramientas, su curva de aprendizaje es elevada. Es decir, que no, como esto es sencillo, es visual y demás, sí, empezar a manejar la herramienta es relativamente fácil, pero llegar a dominar cada una de las herramientas que vamos a ver es muy complejo. ¿Por qué? Porque hay que invertir tiempo en sacarle partido. Entonces, que también lo tengamos un poco en cuenta. Es decir, que sí, reduce tiempo y demás, pero la curva de aprendizaje es muy rápida al principio, pero para sacarle todo el mayor rendimiento sí que tenemos que dedicarle tiempo para sacarle chispas a las aplicaciones. Lo veremos un poco, pero aquí vamos a entrar un poco, no vamos a entrar en detalles de muchas herramientas, pero que lo tengáis un poco en cuenta. ¿Qué nos permite? Sobre todo ganamos agilidad. Las startups, ¿por qué utilizan todas estas herramientas? Porque lo que ganan es agilidad. Los procesos, al final, muchas veces se ralentiza y sobre todo cuanto más gente interviene en los procesos, pues más ralentizado es el proceso. Entonces aquí, si uno mismo tiene una idea, esa idea la puede plasmar, es decir, puede ejecutarla directamente, pues lo que hace es que vaya mucho más rápido y que uno, sobre todo, y que no pierda información en trasladarle a otra persona y que esa otra persona igual la tiene que trasladar a un programador o a un diseñador. Entonces, de esta manera, ¿qué se consigue? Pues se consigue cierta agilidad. Esto al final, en muchas, sobre todo empresas jóvenes que necesitan cierta trazabilidad, que no tienen claro su línea de negocio y que a veces pivotan porque una cosa que parecía que iba a funcionar no funciona y tienen que pivotar, pues esto hace que sea mucho más ágil y que vaya mucho, el desarrollo sea mucho más rápido y que puedan cambiar rápidamente un esquema que igual estaba preestablecido, no funcione, pues cambien rápidamente a otro diferente, ¿vale? Como comentaba anteriormente, ¿qué aportan estas herramientas? Que yo creo que ahora, si una herramienta no es colaborativa o no deja
que podamos compartir con más gente, que podamos desarrollar con más gente, pues no, carecería de sentido, sobre todo en un mundo en el que vivimos hiperconectados, ¿vale? Entonces, lo que hacen estas aplicaciones es que nosotros podemos hacer que otra persona también la trabaje, la pueda modificar, le pueda dar una vuelta, le pueda aportar su valor o su granito de arena, ¿vale? Entonces, esto es interesante que este tipo de aplicaciones, cuanto más gente también de nuestro equipo la vea, aporte, pues mejores serán los resultados en este caso. Ahora estamos con el famoso kit de tecnología, de transformación digital, y esto hace que también con estas herramientas dé un impulso. Hay muchas empresas que por ejemplo, su CRM o su base de datos sigue estando en un Excel. Pues con alguna herramienta como pueda ser Airtable, lo que hace es que ese CRM que tienen sea un Excel mucho más vitaminado, con plazos de entrega, con alarmas, con alertas, con una búsqueda más rápida, con la posibilidad de incluir más elementos a los que compartirá la gente. Pues esto hace que también empresas que igual pues estaban de una manera pues con poco crecimiento, que al costar poco, este coste de las aplicaciones, no poco, es decir, digo, no como igual el tener que hacer grandes inversiones, pero se pueden permitir estas inversiones, igual son menores, y lo que hace es que esa transformación digital, que con la pandemia ya supuso un avance importante, pues que siga avanzando y siga evolucionando. Ya más con el tema de los fondos Next Generation, pues esto puede hacer que ciertas empresas pues que estaban en ese proceso acaben ya por esa transformación completando, porque igual tenía ciertas patas de la empresa que aún no estaban plenamente desarrolladas, y entonces eso puede hacer que el desarrollo sea totalmente completo en ese sentido, ¿vale? Además de esto, lo que comentaba anteriormente, para muchos negocios es una alternativa pues al ERP, es decir, que vea, sobre todo, ya os digo, con este programa de Airtable, con Zapier, que se pueden automatizar ciertas cosas, pues que nos sirva pues para ver cómo van las ventas, para ver qué clientes tenemos, para mandarles determinados mensajes, para controlar también, controlar, o por lo menos para tener un punto en común con los comerciales, saber qué visitas van a hacer, qué ventas están haciendo, llevar un seguimiento de que pueda ser de cualquier tipo de empresa. Ya veréis que determinadas aplicaciones nos pueden ayudar a ello. Esto también es una de las cosas que a veces, pues, siempre como vivimos conectados con nuestra wifi, pero hay veces que determinadas cuestiones, pues o sobre todo más con este tema de la pandemia, que cada uno puede trabajar desde donde quiera, pues nos permite a veces trabajar desde sitios remotos, recónditos, pero que igual no hay esa conexión. Entonces, la inmensa mayoría de estas herramientas nos permiten trabajar de forma offline, es decir, sin una conexión, tú te descargas, luego llega un momento que cuando ya tienes conexión actualizas y en el servidor se actualiza, ¿vale? Es decir, que podemos descargar en nuestro ordenador bien la aplicación o bien el programita en cuestión y trabajar de forma offline. Evidentemente no estaremos conectados con otra gente, con otros compañeros, pero luego subirlo, es decir, cuando tengamos red, automatizarlo rápidamente. Entonces, esto también es otra de las ventajas que supone que igual a veces, normalmente siempre tenemos línea, pero pues puede suceder cualquier cosa o que nos funcione peor. De hecho, estamos en casa y claro, aumenta al tener más probabilidad de más gente, pues aumenta que haya gente que no le funcione igual en algún día determinado bien su línea y demás. Pues en determinadas herramientas uno puede trabajar de forma offline
en su trabajo, es decir, que no implique que sea un trabajo compartido con alguien, que lo haga y que luego lo pueda subir y se actualice constante en ese momento, ¿vale? También existen, y en este caso no las que sirven para el tema más enfocado al tema web y al tema de aplicaciones móviles, pero sí que muchas de ellas están conectadas con los navegadores que tenemos y nos permiten capturar cualquier dato, una imagen, un vídeo, un enlace que nos parezca interesante y que lo almacenen. Esto con Notion es posible, también lo podemos hacer con Zapier y que vaya igual a nuestro Google Calendar y que vaya allá y se guarde, o a cualquier otro elemento. Entonces, nos permite sobre todo, esto me parece al final, os cuento en mi caso práctico, en mi caso, yo muchas veces estoy navegando y para mis clientes y demás digo, pues esto me parece interesante. ¿Y qué haces? Captura de pantalla, luego te lo tienes que meter a una carpeta de ese cliente, acordarte y demás. En este caso es interesante porque a través del propio navegador nos permite hacer una captura y en función de un tag, cómo tagueemos nosotros, es decir, cómo hagamos la división, pues imaginaros que es para el cliente A, pues directamente ponemos cliente A y automáticamente ya lo lleva a esa carpeta. Y eso que nos permite que yo, por ejemplo, también que doy clases, pues digo, oye, esto sirve para las clases de tal. Y entonces lo tagueo con clases X y toda la información que vaya recopilando sobre un tema determinado me lo lleva o me lo almacena ya directamente, ya sea un vídeo, ya sea una página que vea en concreto o algo en concreto, un archivo que me quiera descargar y demás. Entonces, esto es interesante. Sobre todo, muchos están relacionados entre sí. En este caso, que es lo que aumenta la productividad y también que el trabajo esté más nutrido con más elementos, ¿vale? Entonces, esto al final también es uno de los temas en Internet, que en Internet tenemos un problema de la sobreinformación o de demasiada información y que a veces no encontramos o encontramos y no sabemos dónde la hemos guardado. Entonces, que esto nos sirva también, o estas herramientas nos sirven nos ayudan a mejorar en este caso. Al final, lo decía anteriormente, permite guardar cualquier dato o gestor documental. Esto me lo encuentro en muchas empresas, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el problema de muchas empresas? Que se hacen las cosas de una manera determinada y cuando igual a veces esas personas desaparecen, no está documentado en los procesos que hay que realizar. Entonces, con determinadas herramientas como Table o Notion que veremos, que nos permite gestionar, pero sobre todo no gestionar los documentos en sí, sino los procesos. Es decir, que con Notion podemos decir, vale, ¿cómo se hace el proceso de lavar patatas? Imaginaos en una fábrica, ¿cómo se hace el proceso de hacer facturas? ¿Cómo se hace el proceso de...? Y que todo esto tenga acceso al que queramos dar, es decir, que podemos dar, pero de una manera muy fácil, porque al final que es como si estuviese escribiendo un Word, pero luego con la posibilidad de taguear, es decir, que haya posibilidades de búsqueda. Oye, si yo meto facturas, pues ya me va a aparecer esa información. Si yo meto cómo pelar patatas, ya me va a aparecer esa información. Entonces, es súper importante en este caso que ese tipo de aplicación nos sirva para que la empresa esté todo documentado. Uno de los grandes problemas que hay en muchas empresas es que los procesos no están documentados. Entonces, es importantísimo que cualquier proceso de cualquier cosa esté documentado, por muy obvio que nos parezca, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque igual hay veces, pues que, oye, se nos va el responsable comercial y, bueno, y ahora todo este proceso de cómo se llama, a quién se llama, quiénes son los responsables, tal, pues esto que quede registrado porque es una información súper valiosa para la empresa. Muchas veces siempre estamos pendientes, que no se lleven la base de datos de una empresa o tal, pero muchas veces ya no es solo la base de datos que dices, bueno, pues oye, pueden llamarlo tal, pero es ese proceso de
cómo contacto con estas personas, quiénes son los responsables, hay un director, pero con quién se habla estos determinados temas, hago un lanzamiento con quién hablo primero, si hay un montón de personas a las que acudir, y esto quedaría resuelto si está los sistemas de gestión de la empresa, de los procesos sobre todo, están bien guardados y archivados correctamente. Vale. Hemos visto las dos partes, hemos visto un poco una introducción de qué es el no-code, es decir, y ahora hemos visto una serie de ventajas o razones por las que utilizar no-code, ¿vale? Es decir, entonces, en este momento ahora ya nuestra tercera pata es, ¿vale? Ya sé qué es, ya sé qué ventajas me puede ofrecer, ¿vale? ¿Qué tipo de herramientas hay? Aquí, como bien os digo, voy a incidir en unas pocas herramientas, las voy a ver un poco y yo lo que sí que igual, viendo un poco la hora que es, voy a explicar un poco por encima cada una, ¿vale? Me voy a detener igual en las dos más importantes o tres más importantes que sí que compartiré un poco con vosotros el look para que lo veáis un poco y luego acabaremos con las conclusiones. Como ya os digo, al final tenemos muy poco tiempo. Sí que los 10 minutos que dejemos para hablar o tal, me podéis preguntar o incidir más, ¿vale? Pero si os parece, lo hacemos de esta manera. Sin más, esto me parece importante antes de que comencemos, que el orden nunca debería ser conoce todas las herramientas, lo que os decía anteriormente, y luego selecciona, sino al revés. Conoce el objetivo, qué es lo que quieres conseguir, y luego busca la herramienta que más se adecue a tu finalidad. Esto es como, vale, ¿qué quiero? Es decir, ¿cuál es mi objetivo? Hacer una aplicación que haga tal. Pues entonces veré qué herramientas puedo para hacer esa aplicación. Quiero guardar mis archivos, que pueda verlos más gente, tal. Vale, pues elijo en base a lo que quiero, no en plan, venga, ahora os paso un listado como este y empezamos a ver todas las herramientas que hay posibles. No, yo creo que es un poco al revés. Simplemente para que veáis un poco las más conocidas, ¿vale? Que en este caso es Webflow, que digo más conocidas de que suenen, por eso os digo que hay un montón. A nivel de automatización está Zapier, ¿vale? Para que las veáis aquí. A nivel de bases de datos que está Airtable, ¿vale? Que es la que os decía. A nivel de archivar documentos y demás está Notion, que la vemos aquí, ¿vale? Y luego a nivel de aplicaciones y tal para crear esta Bubble, ¿vale? Entonces son algunas de las más conocidas, ¿vale? Ya os digo que luego aquí también, pues a nivel de tienda online no está y estaría Spotify, ¿vale? Shopify, Shopify también estaría presente. Entonces ya os digo que hay un montón y que la cuestión es un poco ir en base a lo que necesitéis, pues que uno vaya probando. Simplemente, al final, Webflow, que es? Pues es una herramienta de diseño web, de gestión de contenido, y la principal ventaja es, como veis aquí, que no te permite, sino que es muy visual, ¿vale? Entonces, simplemente, ahora acabo un poco la presentación de cada una y me meto luego un poco en cada una para que lo veáis. Aquí está el enlace. En este caso también Shopify, es decir, que es la plataforma de e-commerce que se puede usar para construir una tienda, que veis, sobre todo Shopify es muy facilita, pero luego que veáis la información o la cantidad de datos que nos puede aportar, pues cuáles son los productos más vistos, qué tráfico, ¿vale? Es decir, nos da, aparte de construir la tienda de una manera fácil, luego nos da un montón de datos, que también esto es interesante, es decir, que no solo la herramienta es buena a nivel de visual de crear, sino luego los datos que nos proporcionan. A nivel de creación de apps, la más conocida es Bubble. Esta nos permite crear de una manera sencilla y demás. Aquí te tienes que descargar y se trabaja casi todo offline y luego a través de un propio programita y luego podemos subirla todo a la nube y demás para que se actualicen los datos, pero nos pide de todas maneras también porque
a nivel de automatización, Zapier, que es un software que lo que hace es integrar nuestros programas y aplicaciones. Aquí veis, es decir, que esto hace que de Shopify o de WooCommerce nos cree en Google Sheet todos los pedidos. Esto hace también que automáticamente, si tenemos una tienda, que si manejamos también MailChimp, pues que automáticamente a todos los de la base de datos o a X que escojamos nos aparezca o podamos hacer un envío, ¿vale? Es decir, que juegan con diferentes o que nos cree un informe automáticamente que nos lo mande por correo de Google Analytics. Es decir, que hay un montón de infinidad de elementos que podamos trabajar tanto con unos como con otros. Otra de las bases de datos compleja, aunque pone automatizaciones es equívoco, es bases de datos, es Airtable. Entonces, es una plataforma que es como un Excel, pero yo siempre le llamo un Excel vitaminado. Veis aquí, es como si fuese un Excel en la que en este caso es como una especie de base de datos de comercial, pues qué cosas tienen prioridad, qué hay que hacer, qué cosas tienen una prioridad media, si están hechos, si las chequeo y demás, aquí con la prioridad, cuál es el deadline o la fecha límite que tengo que hacerlo, a qué contacto es el que corresponde, si tenemos un grupo y a qué departamento corresponde, ¿vale? Es decir, que muchas veces siempre cuando hablamos de base de datos estamos hablando de SQL o tal, pues en este caso de una manera relativamente sencilla, con menos, pues podemos tener una base de datos colaborativa muy amplia, ¿vale? Otra de las muy sencillita es, por ejemplo, CARD. CARD, C-A-R-R-D, ¿para qué nos sirve? Sirve para hacernos landing page. Esto que está tan de moda, es decir, páginas únicas por si queremos un formulario para captar usuarios o queremos simplemente una página con nuestro producto, pues ya veis que de una manera visual, a través de CARD, se puede crear una landing page muy sencillita, ¿vale? Y esto es el multiusos que os decía, la navaja suiza, ¿vale? Es decir, que es Notion y que nos permite también el crear bases de datos, pero nos permite hacer muchas cosas. Ahora veremos un poco en este caso, ¿vale? Vale. Perfecto. Pues, oye, lo dicho, muchas gracias a todos y a todas los que vamos quedando. Ya se han ido desconectando algunos porque, bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, tampoco mucho. Y agradecerte, Juan Luis, por supuesto. Muchas gracias por volver a estar con nosotros, por mostrarnos esta parte de las herramientas y de los servicios no-code que nos parece bastante más que interesante, ¿no? Interesantísimo para poder mostrarlo y conocer un poquito más de ello. Si tenemos la oportunidad, por supuesto, hablaremos y se podrá organizar alguna cosita un poquito más en profundidad, con más horas, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias a todos y a todas. Claro. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, chao. Hasta luego.